Hola, ¿qué tal? Yo soy José, soy dietista, soy naturópata, soy autor del libro Desaprendiendo a Comer, donde te cuento todo sobre nutrición, sobre naturopatía. Yo quiero hablarte sobre el Helicobacter pylori, ¿vale? Está muy de moda en los últimos años, la bacteria que todo el mundo tiene, que todo el mundo genera problemas a nivel digestivo, acidez, en fin, todo lo que ya sabes. Te voy a dar alternativas naturales desde la naturopatía para que puedas corregirlo al 100% sin ningún tipo de problema, no cronifique gastritis ni problemas de acidez en el estómago y tenga alternativas saludables. Bueno, el Helicobacter pylori está muy de moda, como te decía, esta bacteria, esta problemática que tiene mucha gente a nivel digestivo y sobre todo también está muy de moda cómo se gestiona este problema, ¿no? Cómo se intenta resolver mediante antibióticos, esa barbaridad que mandan, ¿no? 120 antibióticos durante 10 días, etcétera, etcétera. ¿Qué te puedo decir sobre esto? Lo primero, te voy a dar varias alternativas para que veas hasta qué punto el problema no tiene nada que ver con esta bacteria, con el Helicobacter pylori, para que veas que, como siempre, todo está en el sistema de funcionamiento del organismo. No es cuestión de centrarme en una bacteria como hace la medicina actual, incluso gran parte de la nutrición, y puedas corregir esto desde la naturopatía. ¿Qué es lo primero que yo haría si me viene una persona con esta situación o este tipo de problema? La hidratación, algo en lo que no se centra prácticamente nadie. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo entiendo cómo funciona el organismo, entiendo que el terreno lo es todo y nunca la bacteria, el hongo, el parásito o cualquier microorganismo que viva ahí, empiezo a entender cómo corregir ese problema. Al final, si hay un exceso de esta bacteria, el Helicobacter pylori, tengo que entender que hay un sistema, un terreno desequilibrado como siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un exceso de esta bacteria que me genera acidez, úlceras, todos los problemas que te puedas imaginar a nivel digestivo y estomacal, el problema es que no tengo agua, tengo deshidratación de toda la parte del moco intestinal y el moco estomacal. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo tiene deshidratación, de donde primero coge el agua es del estómago, de la línea del estómago, el moco que nos protege, que digamos, rebasa toda la parte más externa del estómago, la que protege que haya acidez y se generen estos problemas, es un 99% agua. ¿De dónde va a coger el cuerpo cuando hay deshidratación? Agua, de ahí. Eso es lo primero que hace. Por tanto, si yo empiezo a rehidratar, igualmente al contrario, cuando empiezo a hidratar el organismo, lo primero que utiliza el cuerpo, el agua que yo le estoy dando o esa hidratación, porque no solo agua como ahora te diré, es del estómago. Empieza a rehidratar el estómago y a generar todo ese moco que me protege de acidez, de reflujo, de úlceras y de que no puedan proliferar este tipo de bacterias que nos generan tantos problemas. Por tanto, lo primero que te recomiendo es rehidratar el organismo. ¿Con qué? Con sal marina, con agua de mar, bebiendo infusiones antes de cada comida. Ahora te daré ejemplos, pero es muy importante, más que todo lo que te voy a decir incluso, que rehidrate el organismo. ¿Qué es lo segundo que te puedo recomendar para, digamos, que esta bacteria no esté en los niveles en los que está? Porque esto es otro problema que la gente no entiende, porque no se lo han enseñado, porque no interesa, por lo que sea, ¿vale? Depende si es una persona que se dedica a la salud, una persona que simplemente tiene el problema. Lo más importante es entender que todo este tipo de bacterias, de hongos, de parásitos, etcétera, tienen que estar. Cuando veo gente, tengo que matar el Helicobacter, tengo que matar la cándida. Bueno, ni puedes matarlo ni debes hacerlo porque están en un desequilibrio. La cándida, sin ella nos moriríamos. Por ejemplo, ese hongo que tanta gente intenta cargarse con fungicida, venga, aceite de orégano y no sé cuánto. Es que no funciona así el organismo. Tú tienes que tener un equilibrio entre todas estas bacterias, estos hongos, estos parásitos, y tus propios microorganismos tienen que estar en una, vamos a decir, una homeostasis, un equilibrio, pero no tienen que desaparecer. Es un error muy grave intentar, como hace la medicina, cargárselos con tanto antibióticos, tanto fungicidas y todas estas historias. Por lo tanto, entendiendo todo esto, teniendo el contexto claro de que tienen que estar, ¿qué es lo segundo que yo haría? Mejorar la producción de ácido clorhídrico, es decir, estimular este ácido para poder hacer las digestiones. Fijaos, cuando veo gente que se toma tantos antibióticos o empieza a tomar, incluso para lo que te decía, para los hongos, para la cándida, todos estos fungicidas, es porque la medicina no ha entendido todavía, o no quiere, no sé ya cuál es el contexto, no quiere entender que tenemos fungicidas y antibióticos y antiparasitarios naturales dentro del organismo, como cuál, como el ácido clorhídrico que yo produzco para activar enzimas digestivos y para digerir la comida. Entonces, si yo empiezo a producir ácido clorhídrico, ¿cómo? Introduciendo infusiones digestivas, metiendo magnesio, si forma de cloruro, si puede ser, estando sobre todo al sol por la mañana, que me genere todos los procesos hormonales, yo empiezo a producir ácido clorhídrico bebiendo agua, como te decía, antes de cada comida, empiezo a estimular esa producción de este ácido que es antiparasitario, es antifungicida, es fungicida y también es bactericida. Por tanto, si tengo una herramienta dentro del cuerpo que lucha contra el exceso de estas cosas, ¿por qué me tengo que tomar un antibiótico o cualquier historia para combatirlo? ¿Qué es lo tercero que yo haría? Pues no beber agua con las comidas. Fijaos, el ácido clorhídrico se diluye fácilmente con el agua, es decir,
esa producción que tengo, esa carga, como te decía, fungicida, bactericida, se anula en parte o en gran parte, depende de cuánto bebas con el agua. Entonces, si puedes beber líquido agua en ayunas antes de cada comida o entre ellas, mucho mejor, porque con las digestiones es un problema. Junto con todas estas herramientas que te estoy dando que tienes dentro del organismo, ¿qué podemos aportar de modo externo? Infusiones y suplementos que nos ayuden a corregir este problema mientras revierto todo lo que te estoy diciendo. ¿Qué podemos meter a modo de infusión? Como te decía, con el estómago vacío, media hora antes de cada comida, en ayunas, antes de dormir con un poco de agua, todas las infusiones digestivas que te gusten, manzanilla, melisa, regalí, alcarabea, hinojo, con muy poca agua, sí, antes de dormir, para no estar levantándote por la noche, pero por ejemplo en ayunas te puedes beber un vaso de melisa, antes de cada comida, medio vaso de regalí, medio vaso de manzanilla, que ayuden a hidratar todo ese moco que te decía, toda esa protección estomacal, para que el Helicobacter no vuelva a proliferar por ese defecto, esa deshidratación que te comentaba. ¿Qué puedes tomar en modo de suplementos? Tienen mucho, yo te voy a recomendar sobre todo 3, porque actúan directamente sobre el Helicobacter, ¿vale? Toda esta acidez que hay, todas estas pequeñas úlceras que va produciendo, digamos que tiene una restricción rápida o unos síntomas fáciles de revertir con este tipo de suplementos, como son el Mastic Gum, depende de la marca que quieras consumir, pero bueno, puedes buscarlo en internet, una resina que lo que hace es reparar todo ese tejido. Tienes la melena de león, que también ayuda, este hongo ayuda a reparar toda la mucosa intestinal, entre otras funciones, también es un neurotrópico para el cerebro. Tienes también el olmo americano, ¿vale? Se llama Sleeping Elm, creo que se llama en inglés, que sobre todo se utiliza mucho más en aquella zona, pero que también actúa directamente sobre el Helicobacter. Y luego ya si quieres reparar directamente, que no vaya solo el Helicobacter, tiene el propio espino amarillo que ayuda al estómago, tiene el zinc L-carnosine, que actúa a nivel digestivo, tiene muchos, ¿vale? Pero bueno, la idea es, mientras cambia hábito y como te decía, todas estas herramientas, meter un par de infusiones al día con el estómago vacío, meter 1 o 2 suplementos de estos en ayunas si puede ser, antes de una comida, dejar 1 hora entre que te los tomas y que haces la comida, y empezar a ver cómo todo tu sistema gastrointestinal mejora. Y si te gusta todo este contenido, dale like al vídeo, suscríbete a mi canal, voy a seguir subiendo vídeos de este tipo, de este nivel de naturopatía. Tienes toda esta información dentro de mi libro, Desaprendiendo a comer, que puedes conseguir aquí en mi página web, nutrinoción.com, y nos vemos en el siguiente vídeo.